dulce. Entonces, la presión, que es muy fuerte porque el agua marina es rica en solutos, rica en sales, empieza a introducirse, a ocupar los espacios de los acuíferos de agua dulce, ¿sí? Esto se conoce como intrusión salina. Pero se debe ni más ni menos a la sobreexplotación. Mientras no ocurra una sobreexplotación aquí, hay una barrera que impide, o sea, una barrera, una presión de parte del agua dulce hacia el mar. De hecho, hay flujo del agua de mar hacia, perdón, del agua dulce hacia el mar, cuando todo esto es normal, y no se presenta la contaminación. Sin embargo, esto ya es un problema muy serio. Yo estoy citando fuentes que usted va a decir, no, son muy viejas. No, lo que pasa es que la crisis más grave que se presentó de intrusión salina ocurrió en la década de los 80s y principios de los 90s. Ahí el problema de intrusión salina en Sonora fue gravísimo, ¿ok? Pero la sobreexplotación no solamente ocurre aquí, ocurre también más allá de la costa adelante. Miren, en 1984 se agotó una cantidad de pozos impresionante, o sea, se secaron y se dejaron de sembrar 50,000 hectáreas. Esto por sobreexplotación de los mantos acuíferos. Por el problema que acabo de señalar, la intrusión salina, otras 15,000 hectáreas fueron abandonadas también, pues porque el agua ya era agua muy salada, y el agua salada pues no puede ser utilizada para cultivar, ¿ok? Se mueren los cultivos. Ustedes riegan cualquier planta con agua con sal y se mueren. Entonces, pues estos pozos dejaron de ser útiles, y pues vean, entre la sobreexplotación que provocó la intrusión y que se secaran pozos, pues fueron 65,000 hectáreas en este lapso que dejaron de sembrarse. Adelante. En ese tiempo se recurrió por parte de Sonora a las tecnologías de Israel. Israel nos ha dado el ejemplo en muchos sentidos de un buen manejo del agua. Entonces, en la actualidad es impresionante lo que ellos están haciendo. Desalinizan el agua en pleno desierto y luego la utilizan para producir hortalizas que luego envían a Europa, en fin, o sea, ellos tienen una gran cantidad de tecnologías que ya se mostraban desde esa época. Entonces, el gobierno de Sonora contrató a bufetes principalmente y oficinas que daban servicios de una forma muy barata, vamos. No, Israel no ha sido egoísta en mostrar sus avances tecnológicos en este sentido. Entonces, pues bueno, desde entonces se empezaron a poner barreras como las que ustedes están viendo ahí, barreras físicas, barreras hidráulicas, barreras químicas, para impedir que siguiera la intrusión salina. Es tiempo que el problema no se resuelve completamente, pero con la incorporación de estas tecnologías, poco a poco se fue resolviendo el problema de la intrusión. Adelante. Bueno, otro problema mucho más reciente en Sonora es la contaminación de los ríos por parte, este es el río Sonora, por parte de la minería. Los estados, en los sube y bajas de la situación agropecuaria, que nunca es estable, los estados han buscado trabajar en diferentes vías. Sonora le puso mucho énfasis a su trabajo en minería. Entonces, pues hay muchas minas nuevas en Sonora y algunas no tan nuevas, pero ocurrió un fenómeno terrible hace poco, seguramente todos lo leímos en los periódicos, que se reventó una presa unos tanques donde estaban almacenados una gran cantidad de ácido sulfúrico, 40,000 metros cúbicos, y todo esto se desparramó en el río Sonora. Imagínense, ¿no? Imagínense la tragedia que fue para la gente que vive del río Sonora, ¿no? Es tiempo que todavía este ecosistema de agua dulce no ha sido remediado. ¿Qué significa eso?
que no se ha podido retirar totalmente los contaminantes que tienen este río, por un lado. Y por el otro lado, bueno, habría que mencionarlo, el gran fideicomiso que se formó para remediar esto, pues no se le ha dado el uso correcto, el uso que debiera, ¿no? Como muchas veces pasa. Adelante. Bueno, esto lo dijo un relator de las Naciones Unidas, cuestionó al Grupo México, que es el dueño de la mina en donde hubo este derrame, por su falta de compromiso en la reparación de daños a comunidades afectadas. Entonces, pues, el asunto no es menor, ¿no? El derramar todo eso en un río, pues voltea de cabeza a toda una región y quizás al estado. Adelante. Pero por otro lado hay otros conflictos en Sonora. No sé si ustedes han leído acerca del pleito que han tenido los yaquis con el gobierno de Sonora. Tiene como 8 años ya este pleito, y la BBC de Londres le llamó la primera guerra por el agua a nivel del planeta, pues porque una dotación que tenía autorizado el pueblo yaqui desde 1940, pues se les ha ido arrebatando poco a poco, ¿sí? Adelante, seguimos, para construir ese acueducto y llevar agua a Hermosillo, ¿no? O sea, son acciones que en nuestros desiertos se toman muy en cuenta, ¿sí? Y se construyen, se hacen. Aquí en nuestra comarca algo se dice de esto, ¿sí? Pero pues las implicaciones de esta construcción, de este acueducto, fueron terribles. Los de Hermosillo pues se alivianaron, ¿no? Porque con la intrusión salina pues, ya tenían muchos problemas de escasez de agua. Ahora ya esto se construyó por encima de un dictamen de jueces federales. En fin, los yaquis tenían razón, el gobierno del estado no hizo caso ni a los dictámenes federales que se dieron, ¿sí? Y se construyó el acueducto. La afectación al pueblo yaqui fue tremenda. Adelante. Bien, nos vamos al estado de Chihuahua, que es vecino de Sonora. Seguimos. Chihuahua no tiene agua, o sea, y cuando nosotros nos comparamos con la comarca lagunera, y algunas partes de nuestro estado de Coahuila, pues nos debiera dar mucho gusto, porque tenemos mucha agua realmente aquí en Coahuila, y en la comarca lagunera pues no se diga, pero en Chihuahua realmente es muy poca el agua, y su principal río es que es el Conchos, ¿sí? Un río muy parecido a nuestro río Nazas, pero que está presionado intensamente dentro del estado de Chihuahua por la demanda de agua para cultivos, para agricultura principalmente, pero también porque le tiene que dar una dotación a los Estados Unidos. Hay convenios internacionales entre Chihuahua y los Estados Unidos para entregarle una dotación de agua. Esto se entrega aquí, ¿sí? Pero se regresa por acá en Baja California con aguas del río Colorado, de allá nos envían agua. Entonces hay un equilibrio más o menos entre el agua que entregamos a los Estados Unidos y el agua que ellos nos dan. Adelante. Esta es la cuenca del río Conchos, esta es su extensión, y pues dentro de esa cuenca vive un poco más de 1 millón de personas, ¿sí? Adelante. Esta es la cuenca, me meto inmediatamente aprovechando a la comarca lagunera. Esta es la cuenca Nazas-Aguanaval. La extensión de la cuenca Nazas-Aguanaval es de 104,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y tenemos 2 ríos bien importantes en la comarca, que es el Nazas, que va por aquí, por acá está el Palmito y los ríos que dan lugar al Palmito, por acá está la presa Francisco Zarco, pero por este lado viene el río Aguanaval. Es un río efímero y sumamente intervenido. El río Nazas tiene solamente 2 presas, pero el Aguanaval ya no sabría decirles cuántas presas tiene, ¿no? Pues está muy represado, y además es efímero. ¿Qué significa eso? Que llueve y hay agua en el Aguanaval, deja de llover y se acaba, pero de inmediato. Entonces, por eso se conoce como un río efímero. Por el contrario, el río Nazas
Antes de las presas, pues todo el tiempo teníamos agua. Adelante. Esto es el agua superficial en las dos cuencas. En el Conchos está en rojo, en el Nazas está en azul, y el agua subterránea, ¿sí? Esto es lo que hay en la cuenca Nazas-Aguanaval y en la cuenca del Conchos. Ven que es muy parecido, ligeramente más agua acá, adelante. Y vamos, la moda de nuestro país en la década de los 40 era ponerle presas, o sea, tapones de concreto a todos los ríos. Era así como que la gran tecnología, la gran maravilla de la construcción por parte de la ingeniería, principalmente civil, y era cierto, o sea, pues ponerle tapones de concreto a corrientes caudalosas, pues no es tan sencillo, ¿no? Sin embargo, pues las implicaciones de las presas son muchas. Tiene beneficios, pero también tiene un montón de desventajas. Entonces, esa fue una época de construcción de presas en todos los ríos, y en nuestro caso no fue la excepción. Esta es la presa de la Bombilla, y esta es la presa Francisco Zarco, que ahorita en este momento está recibiendo una gran cantidad de volúmenes de la presa del Palmito, que está prácticamente al 100 la presa Francisco Zarco, pero no la del Palmito, ¿verdad? La del Palmito todavía le falta bastante, porque se han corrido muchos rumores. Ahora con el WhatsApp es bien fácil poner algo y pum, se corre, ¿verdad? Y se ha dicho que ya van a soltar el agua y que, bueno, pudieran soltar un poco de agua porque esta está llena, pero no porque el Palmito estuviera cercano al primer nivel de seguridad. No está alejado todavía. Por lo menos los datos que yo tengo de esta semana pasada se alejan de esa posibilidad. Adelante. El uso del agua en la cuenca de los ríos Nazas y Conchos, Nazas-Guanaval y Conchos, pues es muy parecido, y vean que esto se repite en todos lados. O sea, lo acabamos de ver en Sonora. Vean, este es el agua que se utiliza para la agricultura y la ganadería, ¿sí? Luego el agua que se utiliza para el municipio y para otras actividades, ¿sí? Que es muy poquita. El industrial, o sea, las industrias de la comarca lagunera y del Conchos, bueno, que están sobre el Conchos, son industrias secas, o sea, utilizan muy poca agua, y esto es una gran ventaja, ¿no? Porque a la hora de ver el Producto Interno Bruto de la industria, pues es mucho mayor que el Producto Interno Bruto de la actividad agrícola y ganadera. Y sin embargo, vean la diferencia en el uso del agua. Esto creo que es bastante importante. Adelante. Bueno, tenemos entonces agua superficial disponible y agua de los mantos, bueno, del subterráneo, de los acuíferos, también disponible. Adelante. En el Conchos, para dejar al Conchos, la situación que se presenta muy seguido, es esta. Continuamente se está incrementando la demanda de agua. Hay demanda de agua, y la respuesta es construir más presas o poner más pozos, ¿sí? Pero la oferta ya no ha sido suficiente para cubrir esta demanda. Si la oferta es mayor a la demanda, entonces el resultado es una gran presión sobre el agua. Adelante. Bien, la comarca lagunera, nos ubicamos ya en la comarca lagunera, ya llegamos acá. Tiene estos municipios, ¿no? Los municipios de Durango, pues, que son estos, ¿sí? Que seguramente algunos estamos relacionados con ellos, y estos en Coahuila: Torreón, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Madero y Viesca. Esa es la comarca lagunera, es una parte del estado de Durango y una parte del estado de Coahuila. Esta es la parte de Coahuila y esta es la parte de Durango. Adelante. Gracias a esta cuenca, que ya comentamos hace un momento, al funcionamiento de esta cuenca, o sea, las cuencas son como un vaso, sí, efectivamente, como un cuenco, pues, como un cuenco,
que literalmente atrapa el agua de lluvia y a través de sus drenajes la conduce a través de arroyitos que poco a poco van creciendo y se convierten en ríos. Esto es la cuenca, ¿sí? Y el drenaje de esta cuenca, todos estos drenajes vienen hacia el Nazas y los drenajes de aquí vienen hacia el agua naval. Adelante. Esto pues ha permitido este funcionamiento de la cuenca, pues que tengamos dos importantes ríos y además de importantes, bellísimos ríos, ¿no? El río Nazas y el río Aguanabat, uno con un gasto mucho mayor, ¿sí?, que el río Guanabat, pero este río no deja de ser importante. Adelante. Gracias a estos ríos pues tenemos una cantidad de agua superficial disponible pues muy alta. Por ejemplo, si tomamos como referencia, fíjense, para no confundirnos, si tomamos como referencia la capacidad del Namo de la presa Lázaro Cárdenas, que es de 3.416 millones de metros cúbicos, y la del Name, que es donde ya el agua empieza prácticamente a desbordarse por los vertedores de demasías, es de 5.128 millones de metros cúbicos. Pues es mucha agua, ¿no?, la que está almacenada, ¿no es cierto? Sin embargo, esta agua no necesariamente es siempre liberada y utilizada. Tiene que haber una reserva. Para eso fue hecha la presa. La presa fue hecha para guardar el agua, para almacenar el agua. Entonces, año con año, lo único que se da a los módulos de riego que la utilizan, sí, es la de 710.5 millones de metros cúbicos. ¿No se queda claro esto? ¿Sí? Este es el agua que en un momento de llenado de la presa tendríamos disponible, pero aunque estuviera lleno, solo se daría esa cantidad a los módulos de riego. O sea, los módulos de riego son agrupaciones de usuarios que utilizan el agua superficial. Todo el agua que viene superficial es utilizada para la agricultura, absolutamente, ¿sí? Entonces, la Comisión Nacional del Agua transfirió el manejo del agua superficial, construyendo los módulos de riego, y los módulos de riego están formados por gentes que tienen una gran cantidad de tierra y aguas y gente que son ejidatarios. Entonces ellos se arreglaron 3 años, controlan los módulos los pequeños propietarios y 3 años los ejidatarios. La verdad es que siempre son controlados por la gente que tiene mayor capital, ¿no?, aunque tengan esta organización. Esto es el agua subterránea, la disponibilidad de agua subterránea. No he puesto todos los acuíferos, pero el más importante pues es este, ¿verdad?, el acuífero principal sobre el que más se habla. Vean que el acuífero principal tiene una recarga de 518.9 millones de metros cúbicos, 2.350 pozos. Esto es muy relativo, hay muchas fuentes que dicen cosas diferentes, y se extraen aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere? ¿Cuál es el resultado de que esto sea la recarga y esto sea lo que se extrae? Bueno, pues es un acuífero sobreexplotado, ¿ok? El acuífero donde vivimos, donde están las ciudades, el acuífero que le da una cantidad de agua importante para la producción de cultivos, de forrajes, etcétera, pues está sobreexplotado. Y así otros, vean, Oriente Aguanabat sobreexplotado, Vicente Suárez sobreexplotado, Villa Juárez sobreexplotado, y ahora ya parece que Nazas también se encuentra en un desbalance desfavorable y está también en desequilibrio y sobreexplotado. Adelante. Bueno, aquí está la misma información, y aquí ya sube porque se incorporan Nazas, sube 7 los sobreexplotados, y todos los demás que son pequeños acuíferos son subexplotados. Adelante. ¿Cómo se ha utilizado el agua en la comarca lagunera? Seguramente ustedes tienen idea de cómo se ha utilizado el agua en la comarca lagunera, ¿o no? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo se usó el agua del río Nazas y del Aguanabat
allá en 1890 y que tuvo su auge en 1940 aproximadamente. ¿Cómo creen que se usó? Todavía no había presas. Bronca, agua bronca. O cuando la laguna de Mairán, el río que estaba en estiaje, que bajaban las lluvias, Sí. toda la tierra venida metían algodón, cártamo. Así es. Exactamente. El principal cultivo fue el algodón y ponían un bordo que era un gran bordo que rompía la corriente. O sea, que detenía pues, las avenidas de Nazas, ¿no? ¿Sí? Rompía la corriente y luego ya se distribuían en una serie de cajas grandes que se llamaban cajas de agua, que eran como de 150 hectáreas, se anegaban, ¿sí? Se llenaba una y abrían para que se llenara la otra y así sucesivamente. Entonces se volvía a repetir la laguna que antes existía aquí en la comarca lagunera. Sabemos por qué se llama comarca lagunera, ¿no? Por la laguna de Mairán y la laguna de Tlahualilo. Y como se sembraba antes de las presas, pues se volvían a formar las lagunas, se volvían a ver las lagunas, se venía la tierra venida, se sembraba algodón. Efectivamente, el registro más alto de algodón en la comarca lagunera es antes de las presas, de 120,000 hectáreas de algodón, antes de las presas. ¿Sí? Exactamente, era un monocultivo, tiene razón. Pero bueno, todos sabemos que hubo problemas con el algodón, vino el petróleo, los Estados Unidos sacan un montón de algodón, lo que es el dumping, y bajan los precios del algodón y empieza a haber problemas. Entonces, los productores más grandes transfieren el algodón a los pequeños productores, ¿sí? Y poco a poco el algodón deja de ser cultivado. En 1992, de 60,000 hectáreas que se venían sembrando de algodón, se sembraron 120 hectáreas en 1992. Fue drástico el cambio, fue terrible. La comarca lagunera sufrió un colapso. Más de 200,000, 300,000 gentes se fueron, emigraron a otros lugares, provocado por esa reducción terrible, ¿no? Drástica del cultivo del algodón. Pues es que entraba mucho dinero, ¿no? Con el algodón. Eran 120 jornales, o sea, por hectárea, y ningún cultivo lo da, ninguno, solo el algodón. Entonces podía mantener gente. Se quiso cambiar por frijol, 20 jornales, por maíz, 20 y tantos jornales. Entonces, pues ¿de dónde? Y la gente tuvo que emigrar y se fue, y ahora hay colonias de laguneros en la frontera de Ciudad Juárez y en la frontera de Laredo y de Acuña, debido a ese problema que se presentó precisamente por el algodón. ¿Qué es lo que pasa cuando el algodón empieza a disminuir su importancia? Bueno, pues empieza a crecer la lechería. Yo aquí le he llamado los monocultivos en algodón entre comillas, ¿verdad? Pues porque este es otro monocultivo. Aunque sean las vacas, ya las vacas son realmente un componente incidental nada más de toda la industria, ¿sí? Pero esto es un monocultivo que utiliza una gran cantidad de forrajes, y esta es la principal explotación que se está dando en este momento, ahorita, en este momento en la comarca lagunera. La mayor parte del agua pues va a este monocultivo. Adelante. Si es la producción de leche, nada más para que reflexionen, les pongo la huella hídrica de la leche, ¿sí? Tomando en cuenta la gran cantidad de agua que utiliza, pero también el agua virtual. O sea, el agua virtual es la que se utilizó, por ejemplo, para construir las salas de ordeña, para el tractor que se usó, para las semillas, para todo lo que forma parte de esta industria. Pues ahí se utilizó agua, es el agua virtual. Considerando eso, el estudio de Hochstar dice que aproximadamente, bueno, más de 2,000 litros, aquí están metros cúbicos o toneladas, pero más de 2,000 litros se necesitan para producir 1 litro de leche. O sea, que ustedes en cada litro de leche se toman 2,000 litros de agua. Esa es la huella hídrica de este producto. Y esto es lo que se está produciendo aquí en la comarca lagunera, que es un desierto. No hay que perder de vista eso. No hay que perder de vista que aunque seamos pródigos en agua por nuestra cuenca, privilegiados en ese sentido, pues no quiere decir que no vaya a haber problema, ¿no? Adelante.
Miren lo que pasa. O sea, la lechería demanda mucha agua. Entonces, aunque esto fue durante el algodón, de hecho, este pico de extracción fue durante el algodón, en 1957. La mayor cantidad de pozos fue en 1957, sí, y esto era la recarga, terrible, no el desbalance. Esto es lo actual, así está. Esta es la extracción y esto es lo que se recarga. ¿Ok? Problemas, ¿no? Adelante. ¿Qué ha provocado eso? Bueno, pues para empezar, el abatimiento de los pozos. El abatimiento, estos son datos muy recientes de la Comisión Nacional del Agua, va de 3.15 a 1.23. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, que aquí se utiliza el promedio de 33 años, por eso aquí baja a 1.23. O sea, en el 75 el abatimiento era muy pequeño, y al promediar, bueno, te da esto, pero en estos 4 años, de 2004 a 2008, ya eran 3 metros, lo que disminuía el nivel del agua en la comarca lagunera. Hay sitios donde es mucho mayor. Adelante. ¿Qué implicaciones tiene este abatimiento? Ojo, esto es importante y es información de la Comisión Nacional del Agua. Esto que está aquí en rojo, lo más intenso del rojo que está aquí, casi negro, ¿sí? Son acuíferos que tienen entre 0 y 5 años de tiempo restante de vida. ¿Qué quiere decir? Que esto pues, va a dejar de funcionar como acuífero. O sea, el problema no es sencillo. Bueno, adelante. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Pues vean, esto es la extracción, ¿sí? Esto es lo que se recarga y esto es lo que está concesionado. O sea, ni siquiera la concesión equivale a la recarga. ¿Ok? Entonces, desde aquí hasta acá es agua, ¿sí? ¿Quién se la está llevando? Se la están robando. Se están robando 279.7 millones de metros cúbicos. Es la cantidad de agua que en 2050 va a requerir la población de la comarca lagunera. Entonces, esto tiene que analizarse, reflexionarse. Es un asunto importante. Adelante. Bueno, el problema del arsénico se vio desde 1936. ¿Sí? Y pues para verlo de una manera muy concreta, se empezaron a ver que había problemas de hidroastenicismo con esta enfermedad denominada del acre, o sea, el hidroastenicismo crónico regional endémico que se presentó en el 88. Hubo una gran muestra del problema de esta enfermedad. ¿Sí? Adelante. Esta es la mancha del arsénico. Fíjense la mancha verde ahorita, la mancha del arsénico en la periferia de la comarca lagunera, y aquí eran zonas libres de arsénico. Vean la siguiente, del 2000. Avanzó el arsénico hacia las ciudades. Vamos a la del 2008. ¿Sí? Vean, cada vez hay menos sitios donde no hay arsénico. Y estamos hablando de una cantidad importante de arsénico. Adelante. Estos son datos de 2008, antes de los filtros. Y esta es la recomendación de nuestra norma oficial mexicana, de 25 microgramos por litro. ¿Sí? Vean que muchos pozos se encontraban por encima, pero la norma oficial mexicana, bueno, la norma de la Organización Mundial de la Salud son 10 microgramos por litro. Si la ponemos como referencia, pues prácticamente todos los pozos se encuentran por encima de esa norma. ¿Qué quiere decir? Que estamos tomando arsénico. Adelante. Y estos son pues una gran cantidad de problemas de arsénico que aquí se mencionan, que ya no hay tiempo para que yo los pueda explicar, pero lo que sí puedo decir es que al principio se decía que solamente aquellos que tomaban agua durante cierta temporada, agua con grandes cantidades de arsénico, iban a tener problemas de hidroastenicismo. Ahora se sabe que con dosis muy pequeñas, tomadas durante un largo tiempo, puede provocar también los mismos problemas. Adelante. Esta ha sido una de las soluciones que le han dado poniendo filtros a pie de pozo. En realidad no es la solución del problema. Adelante. Otros están pensando en potabilizar el agua de la presa Francisco Zarco, destruyendo probablemente el cañón de Fernández.
y pues tampoco es la solución. Si ya vimos que más de 200 millones de metros cúbicos están siendo usados ilegalmente, pues ¿por qué hay necesidad de hacer todo esto, no? Adelante. Vean, lo repito, se extraen 279.7 millones de metros cúbicos de manera ilícita. Adelante. Y para acabarla, el calentamiento global, el cambio climático, pues nos va a pegar bien duro. O sea, esta parte es la parte en donde se presenta la sequía severa, ¿sí? Y con el calentamiento global esta parte se va a correr hacia acá, ¿ok? Hacia la sierra. O sea, va a cambiar la vegetación, pero también va a haber más escasez de agua. Adelante. Esta es una región, bueno, resulta que México, una región de México, está dentro de las 100 regiones más degradadas del planeta, y Torreón es una de ellas. Particularmente, Tlahualilo, por aquí dice Tlahualilo, no sé si lo alcancen a ver. Esto es lo que pasa en 1972. A ver si le regresamos, a ver si funciona el... No funciona porque está en adelante. Pero, bueno, debiera verse, miren, vean, bueno, esto estaba sembrado, ¿sí? Este estaba muy grande y con una sequía que hubo, se disminuyó terriblemente los cultivos. Adelante. Entonces, ¿qué soluciones se pueden vislumbrar? Los voy a decir muy rápidamente porque ya me dijeron desde hace rato que eran 5 minutos lo que me quedaba. Pero bueno, pues primero hay que aplicar la ley, ¿no? La ley de aguas nacionales es muy clara lo que se debe hacer cuando se está robando el agua. Es muy clara, pero no se aplica como debería de ser. Este es un problema muy serio, ¿sí? Conagua hace lo que puede, pero no tiene ni el personal ni está dotada con la fuerza que debería de tener pues para hacer esto, ¿verdad? Porque ayer veía una nota de ¿se me fue el nombre? Oscar, el gerente de Conagua, Santana, estaba viendo Gutiérrez Santana. Ayer él decía, pues es que hay que hacer más, ¿verdad? Hay que decir más. Sería medio desesperado la nota. Bueno, pues hay que cancelar los pozos ilegales, ¿sí? De entrada, con la mano en la cintura se debe hacer eso, y es aplicar la ley de aguas nacionales. Adelante. Pero por otro lado, vean lo que ha pasado en la cuenca alta. Hay un cambio de uso de suelo, ¿sí? Se ha quitado la sierra para poner un cultivo totalmente ilógico. Adelante. Así ha quedado alguna parte de nuestra cuenca alta, cuando pues, podríamos tener una cosa como esta. El proyecto de Ritila pretende hacer esto. Adelante. O sea, hay que restaurar nuestra cuenca alta, ¿sí? Hay que restaurar, no solamente es plantar y reforestar. Restaurar significa que este ecosistema va a poder recuperar su integridad ecológica. Adelante. Lo mismo los pastizales, que es el área de transición viniendo desde la parte alta. Tenemos los pastizales, desgraciadamente muchos están ya en una situación como esta. Adelante. Hay que conservar los ecosistemas ribereños, ¿sí? Desde el inicio, donde se forman rionazas, los ríos que lo alimentan, desde allá debemos hacer conservación. ¿Por qué? Pues porque es por aquí, al correr el agua, que se infiltra y permite que haya recarga del acuífero. Adelante. Hay que reducir la sobreexplotación. Adelante. Nosotros estamos influyendo, digo nosotros porque pertenezco a asociaciones civiles, estamos tratando de que la Comisión Nacional del Agua ponga una medición telemétrica en cada uno de los pozos. Los medidores volumétricos no han funcionado, o sea, o los descomponen o los quitan, tapan, conducen el agua, lo usan de una forma indiscriminada, y luego cuando va a llegar el que mide lo vuelven a poner. Entonces, si se pone una medición telemétrica, esta es difícil de quitar por un lado, y por otro lado, en tiempo real nos está mandando la información de cuánto se está consumiendo. La telemetría no nada más se usa para eso, tiene otros beneficios, pero esto se está empujando fuertemente y nosotros
nosotros pensamos que en un corto, mediano plazo esto se va a tener que hacer, y pues tenemos, digamos que el Óscar Gutiérrez Santana pues se ha expresado que está de acuerdo con esto, ¿no? y pudiera ser un aliado. Adelante. Por otro lado, pues quizás mucha gente lo hemos dicho, es importante que soltemos un poco de agua, lo que es el gasto ecológico por todo el río, incluyendo el lecho seco, para que se vaya infiltrando y vayamos recuperando los acuíferos que están totalmente sobreexplotados, ¿no? Tenemos un lecho seco horrible, terrible, feo, lleno de basura. Pues ¿por qué no aspirar a tener un lecho seco con agua y enjardinado, bonito, que sirva de paseo, pero que además resuelva de alguna manera el problema de la sobreexplotación? Esto se puede. Adelante. Adelante. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Celso Manuel Valencia Castro por su conferencia magistral en la problemática del agua en el norte de México. Un aplauso, por favor. A continuación continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Por causas de tiempo les pediremos que seamos breves en las preguntas, que sean concisas, directas, por favor. Solamente tendremos tiempo para muy poquitas preguntas, probablemente 3. Si hay tiempo de sobra, bueno, permitiremos más participaciones. ¿Ok? ¿Alguien que tenga una pregunta? Levantando la mano. Allí atrás. Y seguido acá los compañeros. Mi pregunta es si conoce lo que en un momento dado se dio a conocer como el Plan MEVA, si le ve viabilidad al mismo o que señale las deficiencias o la no operabilidad del mismo. Sí, sí lo conozco. Tuve la oportunidad de pelearme, entre comillas, en televisión con don Enrique, ¿verdad? Porque pues, obviamente defendía su proyecto, ¿verdad? Lo mostró muchas veces, aunque siempre lo mostraba incompleto. Él quería traer agua, para resumir el poco, o más bien agregar la pregunta. Él quería traer agua de la cuenca del parteaguas que va hacia Sonora, hacia Sinaloa, traer agua de allá, que está en Durango todavía, y a través de túneles por la sierra pasar esa agua y luego construir grandes presas y tenerla ahí. Y él decía, bueno, si yo logro hacer esto, el agua que va a llegar acá a la comarca lagunera pues va a ser para sembrar desagües y yatar, y ya estos prácticamente no existen en la comarca. Va a haber hasta para regar 4 hectáreas por persona. Entonces, pues el objetivo era noble, ¿no? Pero el proyecto era completamente inviable. Es un ejemplo típico de los proyectos de traer agua de otras cuencas, ¿sí? Lo que se conoce como trasvase, y que pues lo que hace es que en la cuenca de donde tú te vas a traer el agua provocas problemas, ¿sí? Me decía don Enrique en plena televisión que qué importancia tenían unos camaroncitos donde iba el agua si le quitamos un poco de agua. Pues no, realmente esa agua va a alimentar estuarios que son los sitios más productivos donde se cosechan peces y otras especies de combustiones, camarones. La productividad es mucho más alta, sin necesidad de agregar estímulos como fertilizantes, etcétera, aquí en la comarca de Mujeres, ¿no? que se aplica todo eso. La productividad de esos estuarios es mucho más alta. Entonces, sí hay un efecto
económico, social y ecológico al hacer eso. Por otro lado, yo agregaría lo siguiente: nosotros tenemos una cuenca fregona, ¿verdad? Una cuenca que capta agua por el Nazas y por el agua naval y que podemos trabajarla bien. Entonces no necesitamos traer agua de ningún lado. La pregunta es, los 240.000 metros cúbicos, ¿a dónde, quién los paga, dónde se van, quién los tiene? Pues esa es una buena ¿Quién hace pregunta. uso de ese recurso? Seguramente los grandes productores, pero por lo menos nosotros no sabemos quiénes son los que lo están utilizando. Pero es una excelente pregunta que tendrá que averiguarse, o sea, porque pues no se evaporan, ¿verdad? No se desaparecen, se utilizan y se utilizan seguramente en la forma. Técnicamente está registrado, únicamente se sabe. Sí, en términos generales sabemos cuánta agua se extrae. ¿Sí? La información es muy interesante porque la recarga es de 500, la concesión es de 600, pero todos nos faltan 270. ¿Va? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? Bien, marca la diferencia de una administración en la universidad este tipo de conferencias. O sea, tomar conciencia de lo que es evitar cómo se agua. Una población ignorante es fácil de manipular. Entonces, tenemos hidrocencia, pero también tenemos cáncer. Está la amenaza del fracking, de la que usted no ha hablado. La población civil no hace presión sobre las autoridades, sobre nuestros servidores, que son a los que les pagamos para que protejan el futuro de nuestros hijos y de nuestra población. Entonces, ¿qué hacer si por cada litro de leche son 2.000 litros de agua? ¿Dónde se va el dinero? No es surrealista que la cuenca lechera más importante del país esté en el desierto. O sea, no hay manera de que nosotros hagamos una presión, organizaciones civiles, pero verdaderamente combativas, a los que les pagamos para que cuiden nuestro líquido vital, que es el agua y nuestro patrimonio para las generaciones futuras. Si permanecemos simplemente anestesiados por los medios de comunicación, porque están maiceados todos los políticos igual. Entonces, si no tenemos una presión sobre la clase política de la comarca lagunera y sobre todo de todo el estado y el país, o sea, estamos asistiendo a la debacle de la sociedad y del género humano. Por favor, organicémonos, que esta conferencia sirva para que la gente tome conciencia. Usted es un especialista, lo ha hecho, nos ha hecho ver mucho más claro todavía el peligro en el que estamos. Pero esto, si no lo transmitimos, si nos quedamos aquí nada más con la asistencia y el registro, si no nos movemos para organizarnos, valió un cacahuate la conferencia y el esfuerzo y los gastos que se hacen para que vengan este tipo de actividades a las distintas unidades del agua. Muchísimas gracias. Gracias. Es un excelente comentario. Agregaría que en este momento está creciendo el movimiento de la participación ciudadana y de que una de las banderas precisamente es la gobernanza. O sea, se tome en cuenta a los ciudadanos, que los ciudadanos opinen en cómo las cosas se tienen que hacer. Doctor, ¿sí se escucha? Sí. Muchas gracias por la luz que nos acaba de dar el día de hoy. Pero yo tengo varias preguntas por ejercer. Una de ellas, bueno, queda claro ya que hay un peligro sobre el agua que se está terminando, y nos hacía usted la propuesta de la telemetría, donde se podía medir. El arsenicismo también nos lo hizo ver, que ya está invadiendo los otros campos acuíferos, o mantos acuíferos. Y me llama la atención también, creo que entendí que el río Nazas puede correr todo el año sin problema.
y pudiéramos tener aquí entre Torreón y Gómez Palacio el río corriendo sin ningún problema, recargando los mantos acuíferos. Sí. Ok. Y me gustaría saber qué propone, aparte de la telemetría, para poder combatir a estas corporativas o para poder manejar el agua de mejor manera con estas corporativas. ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, se presentaron ahí, pero muy rápidamente, ¿verdad? La primera de ellas es ver esto de una forma holística, o sea, o integral. No podemos ver solo un componente, tenemos que ver todos los componentes que están formando parte de este sistema y de esa manera empezar a revisar cada uno de ellos de manera y ver cómo se impactan entre ellos. Yo pienso que el manejo integral de la cuenca, un manejo ecológico, un enfoque ecosistémico de la cuenca podría beneficiar mucho, porque es ahí en donde se capta el agua que finalmente corre por el río o se infiltra para los acuíferos. O sea, con eso, si nosotros tenemos una cuenca sana, aseguramos que el agua llegue. Eso es de entrada un inicio, ¿no? El otro, la propuesta que una de ellas fue que se aplique la ley de aguas nacionales. O sea, es muy importante que esta ley se aplique como tendría que aplicarse, primero para cancelar a aquellos que están haciendo un agua de un uso excesivo de su concesión, o sea, que rebasa el volumen concesionado, y por otro lado, ¿sí?, pues que se encuentren precisamente donde están esos 270 millones de metros cúbicos y de inmediato se considere como un ahorro que pueda ser utilizado para el futuro, porque nuestra población está creciendo. Las poblaciones de la comarca lagunera están creciendo. Para 2050 se van a requerir cerca de 200 millones de metros cúbicos. ¿De dónde los vamos a tomar si en este momento ya hay escasez? Muy bien, y la última sería, ya está preparado ahí el vado, ya hicieron ahí unos bordos con piedras, ¿la irán a dejar correr? No están preparados para que corra el agua. Se prepararon para hacer un parque lineal, se llama, que no hicieron más que un pedacito, y no hicieron caso a las propuestas que nosotros hicimos, porque sí nos consultaron, pero nosotros pedíamos que imitaran la vegetación del río, o sea, que pusieran parques con especies del río, ¿sí? Y no, pues pusieron un pedacito de zacate nada más y fue todo. Ahora, hay un problema que se está presentando que casi nadie lo comenta. La piedra esa que pusieron, si ustedes se fijan, hicieron un embudo, estrecharon. Entonces, al llegar el agua que viene en todo el cauce y al pasar por el embudo, toma presión, toma muchísima mayor velocidad, ¿sí? Y esto está provocando daño en los puentes que conectan a Gómez Palacio con Torreón. En la última avería que pasó por ahí, que no era un gasto muy alto, lo más fuerte fue un día con 600 millones, millones de litros por segundo, fue poca agua. El registro es de más de 2000 en 1968, pero no, la turbulencia que agarra ahora el agua por el embudo, sí, pues puede tronar los puentes, esa es la verdad, pero nadie lo ha dicho. Y bueno, han sido visitados los puentes por colegios de arquitectos, colegios de ingenieros civiles para revisarlos y pues están afectados. ¿Sí? No al grado de dejar de usarse, pero si siguen soltando el agua por ahí y se mete a ese embudo, pues tarde o temprano va a haber problemas más serios. Ok, muchas gracias. Ya nada más la última pregunta. Si no tiene inconveniente, le cedo la palabra a la señorita que alzó la mano. Ay, no, nada más. Yo vengo de Parras. En Parras, a raíz de la veda, para las perforaciones, mi marido se dedica a perforar, tiene máquinas perforadoras, pero mientras siga la corrupción en México, este problema no se va a acabar. Claro. Y es una tristeza ver, mi marido sí sigue los lineamientos porque es una persona honesta, pero todos los perforadores que existen en la región les dan una lana, el dueño del rancho,
y perforan. Cuando va a venir CNA a inspeccionar, llega un tipo, alguien de CNA, y avisa para que retiren la máquina y tapen el pozo y como que aquí no pasó nada. Entonces yo creo que tenemos que empezar desde cambiar el criterio de esas personas tan corruptas para poder cuidar nuestra agua y el futuro de nuestra niñez mundial. Muy bien, excelente, muchas gracias. Cambiar las aéreas, pero si las personas que cambiamos no están instruidas, si no tenemos la preparación, un pueblo ignorante no va a poder cambiar nada. O sea, necesitamos el conocimiento, la difusión del conocimiento y también tomar conciencia, porque nadie explica ni le pone el cascabel al gato del ala, ¿verdad? Nadie le pone el cascabel al gato del ala. O sea, todos esos millones de litros de agua que se van para las vaquitas del ala es para engordar 6 o 7 familias. 14. 14 Rápidamente, a manera de conclusión, yo quisiera primero hacer un marco estatal una reflexión. Hemos tenido en la historia reciente 3 gobernadores laguneros. Afortunadamente 2 de ellos sanpetrinos: Eliseo Mendoza, don Braulio Fernández Aguirre y nuestro actual gobernador. Tenemos afortunadamente en la actualidad un rector lagunero, ingeniero Hernández Vélez. Estamos en un espacio donde la opinión, donde el conocimiento puede ser difundido sin cortapisas. Pero esto sería como un libro que se guarda en la biblioteca, lleno de conocimientos, pero prácticamente inútil, porque quienes de él abrevan no hacemos nada. En segundo lugar, reconozco que, como la droga, para que haya quien la venda, se necesita quien la compra. Para que haya gente corrupta, tiene que haber gente corruptora. Entonces, no es un problema nada más de los corruptos, sino de los que propiciamos, aceptamos, promovemos la corrupción. Es un problema